No arranques el coche. Tu marido frenó. El grito desesperado de Maggie rasgó el aire mientras la mano de Sara se cernía sobre el encendido. La mujer adinerada se quedó paralizada, con el pulso acelerado, martilleándole los oídos. Desde el balcón de Maplewood Manor, David Mitchell permanecía tranquilo, su fría sonrisa cortando la luz de la mañana como un cuchillo. Y entonces, un hombre con chaqueta negra emergió de entre las sombras, agazapado junto al coche de Sara. Sus palabras le helaron la sangre. Hecho tal como pidió. Sara contuvo la respiración. ¿Acababa de oír a un desconocido confirmar el plan de su marido para matarla? Atrapada entre el súplica frenética de Maggie y la mirada gélida de David, se dio cuenta de que una decisión equivocada podría costarle todo. Sigue leyendo porque lo que sucederá a continuación te impactará de maneras que nunca olvidarás. No arranques el coche. Tu marido frenó. Las palabras rasgaron el húmedo aire matutino como un disparo. La voz de Maggie Cooper se quebró de desesperación. Sus manos temblaban mientras corría por el camino de grava. Su delantal seguía húmedo de lavar los platos, pero nada de eso importaba. Si Sara Mitchell giraba la llave, podría no vivir lo suficiente para ver el final del camino. Sara congeló sus dedos con manicura perfecta, suspendidos sobre el contacto del elegante sedán negro. Parpadeó, aturdida, sin saber si había oído bien a Maggie. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Oye, Maggie sintió un sobresalto al recuperar el aliento. Nunca se había atrevido a alzar la voz en todos los años que había trabajado en Maplewood Manor. Pero el silencio de esta mañana significaría la muerte. Le dije, no conduzcas, David. Él frenó. El corazón de Sara dio un vuelco al oír el nombre de su marido, acompañado de esa acusación. Por un breve y aterrador segundo, pensó que Maggie debía de estar loca. Después de todo, David Mitchell no era solo su marido. Era uno de los magnates inmobiliarios más respetados de Chicago. Un hombre que vestía trajes caros, estrechaba la mano de senadores y formaba parte de la junta directiva de la mitad de las organizaciones benéficas de la ciudad. Pero entonces recordó la pelea que habían tenido hacía menos de una hora, el veneno en sus ojos cuando le dijo que se arrepentiría de haberlo cuestionado. Miró hacia la mansión y allí estaba. David estaba de pie en el balcón del segundo piso, con una postura inquietantemente despreocupada. Una mano apoyada en la barandilla, la otra deslizándose en su bolsillo como si fuera un día cualquiera. Pero su rostro, ¡ay! Su rostro, tenía algo que Sara no había visto antes. Una sonrisa, no la sonrisa pulida y mediática que reservaba para las gallas, sino una curva lenta y deliberada de los labios que le heló la sangre. «¿Has perdido la cabeza?», le espetó Sara a Maggie, intentando disimular su propia inquietud. «¿Te das cuenta de lo que dices? Esto no es una telenovela». Maggie negó con la cabeza furiosa. Su voz se convirtió en un susurro tembloroso, urgente y áspero. «Ojalá lo fuera, pero lo oí, Sara. Estaba limpiando la biblioteca cuando hizo la llamada. Dijo, hoy será su último viaje. Te lo juro, lo oí con mis propios oídos. Él planeó esto. No quiere que llegues a la ciudad». El estómago de Sara asintió. Cada fibra de su ser gritaba para rechazar la afirmación de creer que su marido no era capaz de algo tan monstruoso. Y, sin embargo, había visto crecer la distancia entre ellos durante meses. La frialdad, el desprecio cuidadosamente disimulado, las interminables llamadas nocturnas que siempre atendía en otra habitación. Maggie se acercó al coche, con los ojos abiertos, suplicando, si giras la llave, no pasarás la verja. Quiere que parezca un accidente. Por favor, tienes que confiar en mí. El crujido de pasos contra la grava los hizo girar la cabeza hacia la verja. Jack Turner, el portero de la finca desde hacía mucho tiempo, había estado observando la escena. Dudó, entre el deber hacia su jefe y la sospecha de que algo iba terriblemente mal. Su mano se crispó como si quisiera intervenir, pero un sutil movimiento desde el balcón lo detuvo en seco. David levantó la mano ligeramente,
y Jack se quedó paralizado, con el sudor cayéndole por la frente. Sara lo captó todo. La orden tácita, la obediencia y de repente, el peso de la advertencia de Maggie ya no parecían tan descabellados. El silencio era asfixiante. Entonces Sara susurró, más para sí misma que para nadie más, ¿y si dices la verdad? Como si estuvieran a la espera, el rugido sordo de un motor se hizo más fuerte tras ellas. Una camioneta oscura llegó a la entrada y se detuvo justo detrás del sedán de Sara. Un hombre con chaqueta negra se hizo presente, irradiando amenaza. Su rostro estaba medio oculto bajo la sombra de su gorra, pero la agudeza en su mirada era inconfundible. «¿Todo bien aquí?» Su voz era plana, sin emociones, casi mecánica. Sara contuvo la respiración. Maggie se movió rápidamente, colocándose entre el desconocido y la puerta del coche. «¡Atrás!», gritó, aunque su voz se quebró por el miedo. El hombre esbozó una sonrisa burlona y sin humor, pasándola como si fuera invisible. Se agachó cerca del lado del conductor, tocando debajo el tablero con la facilidad de la práctica. «Está hecho exactamente como me pidió», murmuró, sin darse cuenta de que Sara lo había oído. Las palabras le atravesaron el pecho. «Él, David». La mirada de Sara volvió al balcón. Esta vez, David no sonreía. Su expresión se había endurecido, convirtiéndose en algo mucho más frío, una advertencia silenciosa que la paralizó. La voz de Maggie irrumpió en el pánico, desesperada como un caballo. «Sara, ¿no lo ves? Le pagó a este hombre para que terminara lo que había empezado. Por favor, por Dios, sal de ese coche». Pero Sara no podía moverse. Su mente era una tormenta de incredulidad y terror. El hombre con el que había compartido su vida. El padre de sus sueños de una familia había planeado su muerte. ¿Para qué? ¿Por dinero? ¿Por poder? ¿Por libertad? David comenzó a bajar las escaleras lenta y deliberadamente. Cada paso resonaba como una cuenta atrás. Se ajustó las esposas como si se preparara para una reunión en lugar de caminar hacia el posible funeral de su esposa. Al llegar abajo, su voz resonó por el camino de entrada, suave, controlada, pero con un toque de veneno. «Mi amor, ¿de verdad vas a creer en los delirios de una sirvienta resentida? Maggie siempre ha resentido tu vida, tu lugar aquí. Dirá cualquier cosa para destruirnos». Sara se estremeció al oír la palabra delirios. Conocía a Maggie desde hacía 15 años. Maggie había estado presente cuando murió la madre de Sara. Cuando Sara casi pierde el embarazo que nunca llegó a buen puerto, cuando el temperamento de David reveló por primera vez sus aspectos más desagradables. Si había una persona en el mundo en quien podía confiar, era Maggie. Pero las palabras de David tenían peso, tirando del hilo de duda que aún se enredaba en la mente de Sara. El hombre de la chaqueta se enderezó y se volvió hacia Sara con una sonrisa escalofriante. «Señora, puede conducir ahora. Ya me ha pagado». Se le heló la sangre. «¿Pagado?». La mano de Maggie se disparó hacia adelante, agarrando la muñeca de Sara. «Si conduces, mueres. No dejes que gane». Sara volvió a mirar la puerta. Por primera vez en años, no representaba la libertad. Era una trampa. Una prisión con muros de miedo, traición y silencio. El pulso le retumbaba en los oídos. Sentía la mirada de David taladrándola, retándola a tomar una decisión. Y entonces, a través del rugido de su corazón, oyó el susurro de Maggie, frágil pero feroz. «Sara, por favor. Por una vez, confía en mí antes que en él». La mano de Sara tembló sobre el encendido. En ese instante de suspenso, comprendió la verdad. Había tenido demasiado miedo de admitir que su vida ya no era suya mientras permaneciera con David Mitchell. Una decisión equivocada, un gesto de la muñeca, podría acabar con todo. El camino de entrada parecía un escenario. Cada actor congelado en su papel. La sirvienta devota rogando por su vida. El marido frío esperando a que ella sellara su destino.
El desconocido dispuesto a presenciar el desarrollo del plan y el portero silencioso, paralizado por el miedo. Sara respiró hondo, y al exhalar, el mundo pareció tambalearse. En su eje. Algo terrible, algo irreversible estaba a punto de suceder. Tenía que decidir. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Sara debería confiar en Maggie? ¿O su lealtad a David la cegará ante la verdad? Si estuvieran en el lugar de Sara, ¿qué decisión tomarían en esa entrada? ¿Creen que el plan de David tendrá éxito? ¿O presienten un giro inesperado a la vuelta de la esquina? Sara se quedó sin aliento mientras el silencio se extendía. Cada sonido, el leve susurro de las hojas, el zumbido de la camioneta del desconocido, el crujido de los zapatos de cuero de David al bajar las escaleras, parecía amplificado 100 veces. El aire a su alrededor se densificó de miedo. Maggie apretó la muñeca de Sara con más fuerza. «Por favor», susurró. «Está esperando que tomes la decisión equivocada». La voz de David la interrumpió. La tensión, como una cuchilla. Tranquila, controlada, pero cada sílaba cargaba con el peso de algo. Mucho más siniestro. «Sara, sal del coche. Te estás avergonzando delante del personal. ¿De verdad quieres caer en las divagaciones de una sirvienta que no sabe cuál es su lugar?» Las palabras la apuñalaron, pero en lugar de calmar sus dudas, solo las profundizaron. Algo en su tono, frío, distante, calculador, la hizo sentir como si ya no fuera su esposa, sino un peón en uno de sus muchos juegos de negocios. Antes de que pudiera responder, los faros destellaron al final del camino de entrada. Otro vehículo se acercaba. El pulso de Sara se aceleró. ¿Quién más estaba involucrado en esta pesadilla? Un sedán gris frenó con un chirrido justo más allá de la puerta. La puerta se abrió y salió otro hombre. Este era más grande, más corpulento, con hombros anchos, que se estiraban bajo un traje a medida. Su presencia era imponente, casi oficial. El corazón de Sara dio un vuelco de esperanza hasta que se dio cuenta de que no sabía si él estaba allí para salvarla o para terminar el trabajo. David apretó la mandíbula por primera vez. Esa pequeña grieta en su cuerpo le dijo a Sara todo lo que necesitaba saber. Este hombre no formaba parte del plan de David. El desconocido levantó una placa. Su voz resonó en la entrada. Detective Ryan Cole, Departamento de Policía de Chicago. Recibimos una denuncia anónima sobre un intento de homicidio en esta propiedad. Nadie se movió. La atmósfera cambió al instante. Maggie jadeó, con lágrimas en los ojos. Ya que el portero finalmente se despertó, retrocediendo un paso como si pudiera respirar de nuevo. El hombre de la chaqueta negra, cómplice de David, se puso rígido y su sonrisa burlona se desvaneció. David, sin embargo, no se inmutó. Volvió a su elegante máscara de hombre de negocios con una facilidad aterradora. Detective, esto es absurdo. Claramente, alguien está gastando una broma pesada. Mi esposa está molesta. Mi personal está histérico. Y ahora está interrumpiendo mi propiedad con acusaciones infundadas. El detective Cole lo ignoró y se dirigió directamente al coche de Sara. Señora, salga del vehículo ahora mismo. Sara dudó. Sentía las piernas como plomo, su cuerpo paralizado entre el terror y la incredulidad. Maggie se acercó, susurrando con fiereza, «Esta es tu oportunidad. Aprovéchala». Con manos temblorosas, Sara empujó la puerta y pisó la grava. Casi le fallaron las rodillas, pero Maggie llegó al instante, sujetándola. «Revisa el coche», le suplicó Maggie al detective con la voz entrecortada. «Los frenos. Por favor, ya verás». Cole asintió levemente y le hizo una señal a otro hombre que salía del sedán, un mecánico del departamento. Juntos,
Abrieron el capó y se agacharon cerca de las ruedas. El momento se alargó insoportablemente. El pecho de Sara se oprimió tanto que creyó que iba a asfixiarse. Entonces, la voz del mecánico resonó aguda y segura. Los han cortado deliberadamente. No queda líquido de frenos. Se oyeron jadeos. Maggie soltó un sollozo de alivio, agarrando con más fuerza el brazo de Sara. La visión de Sara se nubló y las náuseas le subieron a la garganta. La verdad que había luchado por negar era ahora innegable. David la quería muerta. Por primera vez, la compostura de David flaqueó, sus labios se curvaron hacia atrás, su rostro se endureció en algo mucho más siniestro. Esto es una trampa, espetó. Alguien manipuló el coche para incriminarme. Pero antes de que pudiera asimilar sus palabras, el hombre de la chaqueta negra lo traicionó. Murmurando en voz baja, dijo, se hace tal como lo pediste. Se quedó paralizado al darse cuenta de que todos lo habían oído. Cole entrecerró los ojos. ¿Entonces confirmas que el señor Michey ordenó esto? El hombre salió disparado. Corrió hacia su camioneta, pero no llegó muy lejos. Dos agentes desprevenidos saltaron del sedán y lo tiraron al suelo. Sus luchas fueron breves, terminando con el clic metálico de las esposas. Sara se giró hacia David. Su voz temblaba, pero cargaba con años de angustia y desilusión. Te di mi vida, David. Confié en ti, y esto es lo que valía para ti. Un coche sin frenos. Los ojos de David ardían de furia. Te estabas convirtiendo en una carga, Sara. Siempre haciendo preguntas, siempre dudando de mí. Yo construí todo lo que tenemos. ¿Y tú? Pensaste que podías simplemente irte. Cole dio un paso adelante, con expresión inquebrantable. David Michey, estás bajo arresto por conspiración e intento de homicidio. Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, la máscara de David se rompió. Por completo. Se revolvió, gritando, te arrepentirás de esto, Sara. No puedes vivir sin mí. Volverás arrastrándote. Pero sus palabras se disolvieron en el aire nocturno mientras el detective lo empujaba hacia la patrulla. Las piernas de Sara se doblaron y se hundió contra Maggie. Las lágrimas brotaban a raudales. Alivio, horror, traición. Todo la invadió de golpe. Maggie la abrazó con firmeza y calidez. Ahora estás a salvo, susurró. Ya no puede hacerte daño. Sara hundió la cara en el hombro de Maggie, temblando como una niña. Durante años, había ignorado las señales, las amenazas veladas, la fría indiferencia. Pero allí de pie, en la entrada de Maplewood Manor, finalmente vio a su marido como lo que realmente era. No un compañero, ni un protector, sino un depredador. Las luces rojas y azules parpadeantes pintaban las paredes de piedra de la finca, convirtiendo la otrora gran mansión en una silueta inquietante. El lugar que una vez llamó hogar ahora se sentía como una prisión. Por fin era libre para escapar. Maggie levantó la barbilla, obligándola a levantar la vista. Estás viva porque escuchaste. No lo olvides. Y no vuelvas a dudar de tu valor. Sara asintió entre lágrimas, con la mirada fija en el coche patrulla que se alejaba. Dentro, los gritos apagados de David aún resonaban, pero ya no ejercían poder sobre ella. Por primera vez en años, sintió el leve atisbo de algo. Pensó que había perdido la libertad. Pero en el fondo, un pensamiento escalofriante se negaba a abandonarla. Si David había estado dispuesto a llegar tan lejos, ¿qué más había ocultado todos estos años? El eco de las sirenas se desvaneció en la distancia mientras David se marchaba en la parte trasera de un coche patrulla. La figura, antes imponente, del hombre alrededor del cual Sara había construido su vida estaba ahora reducida a nada más que una sombra esposada. Durante un largo instante, Sara se quedó paralizada en la entrada de Maplewood Manor, mirando fijamente el lugar donde había desaparecido su coche.
El aire de la noche se sentía pesado contra su pecho. Sin embargo, también había algo nuevo. Algo que fue como si una puerta se hubiera abierto silenciosamente en su interior. La mano de Maggie seguía firme sobre su hombro. Se acabó, susurró. Ya puedes respirar. Sara respiró temblorosamente, pero aún no estaba segura de creerlo. ¿De verdad habría terminado? ¿Podría una traición tan profunda simplemente desvanecerse porque el hombre que la ocultaba estaba encerrado? Sus pensamientos se arremolinaban mientras miraba hacia atrás, a la finca. Los enormes ventanales la miraban como ojos fríos y críticos. Cada pasillo, cada habitación pulida, cada suelo de mármol, de repente le pareció extraño, como un monumento construido sobre mentiras. Se dio cuenta de que nunca se había sentido realmente en casa allí. Era el reino de David, no el suyo. No creo que pueda quedarme aquí, admitió Sara con la voz quebrada. Maggie asintió lentamente, como si lo hubiera esperado desde el principio. Entonces no lo hagas. A veces, alejarse es la única manera de sobrevivir. Las dos mujeres permanecieron juntas en silencio. El portero, Jack, se quedó a cierta distancia, con la culpa grabada en el rostro por no haber intervenido antes. Finalmente se acercó, quitándose la gorra. Señora Mitchell, dijo en voz baja. Lo siento. Debería haber hecho más. Sara lo miró cansada pero amable. Tenías miedo. Todos lo teníamos. Pero esta noche, vi dónde estaba tu lealtad. Su mirada se suavizó. Lo que importa ahora es que nadie permitirá que me vuelva a hacer daño. Jack asintió agradecido, con un destello de alivio en su rostro. El detective Cole regresó de la puerta, con su libreta guardada en la chaqueta. La necesitaremos en la comisaría mañana para finalizar su declaración, dijo con firmeza, pero con compasión. Tu testimonio, junto con el testamento de Maggie, garantizará que esto se sostenga en el tribunal. No se le escapará. Sara asintió. Gracias, detective. Mientras los coches de policía se alejaban, el camino de entrada se sumió en un silencio denso. La adrenalina abandonó el cuerpo de Sara, dejándola temblorosa y exhausta. Maggie se dio cuenta y la tomó del brazo, guiándola suavemente hacia el banco bajo el viejo roble. No tienes que ser fuerte ahora, dijo Maggie en voz baja. Ya has soportado suficiente. Las lágrimas inundaron los ojos de Sara. Durante años, había aprendido a ocultar su dolor para desempeñar el papel de la esposa perfecta en un matrimonio que la había vaciado hacía mucho tiempo. Pero sentada allí bajo el roble con Maggie a su lado, el peso finalmente comenzó a levantarse. ¿Por qué lo hiciste?, susurró Sara. Podrías haberte quedado callada. Podrías haber hecho la vista gorda. Maggie bajó la mirada hacia sus manos endurecidas por años de trabajo, y luego volvió a mirar a Sara con silenciosa convicción, porque eras la única que me había tratado como algo más que una sirvienta. Me veías como una persona. Cuando murió mi madre, me diste tiempo para llorar. Cuando mi hijo enfermó, me ayudaste a pagar su medicina. No te debía nada menos que mi honestidad y mi valentía esta noche. Eso no es deber, Sara. Es gratitud. Sara se derrumbó, sollozando en el hombro de Maggie. Las lágrimas no eran solo de dolor. Eran desahogo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo puro. El consuelo de ser realmente vista, realmente valorada. Al amanecer, Sara había tomado su decisión. Empacó solo lo que necesitaba: ropa, algunos recuerdos, el relicario de su difunta madre, y se alejó de Maplewood Manor. No miró la casa podía conservar sus fantasmas. Pasaron las semanas, y el juicio posterior fue noticia en todo Chicago. La ciudad estaba conmocionada de que un hombre tan respetado como David Mitchell hubiera orquestado el intento de asesinato de su esposa. Pero las pruebas eran innegables. Los cortes, la confesión del cómplice, el testimonio de Maggie, el coraje de Sara,
todo pintaba un panorama demasiado claro como para ignorarlo. David fue condenado a una larga pena de prisión. Sara solo asistió al primer día del juicio. Después de eso, decidió no desperdiciar ni un segundo más de su vida a su sombra. En cambio, se centró en la reconstrucción. Sara alquiló una modesta casa adosada más cerca de la ciudad. No rebosaba riqueza ni estaba llena de muebles caros, pero era suya. Era segura. Por primera vez, se sintió libre de decorar con colores. Le encantaba sentarse en su cocina sin sentirse vigilada, sin escuchar a nadie. Pasos. En el pasillo. Maggie se mudó a un pequeño apartamento cercano, y Sara insistió en ayudarla con el alquiler hasta que Maggie se recuperara. Se convirtieron en más que empleadora y empleada. Se convirtieron en familia. Compartían comidas, reían de viejos recuerdos, y a veces, lloraban juntas cuando el pasado se sentía demasiado cerca. En las tardes tranquilas, Sara era voluntaria en un refugio local para mujeres, hablando en voz baja, con aquellas cuyas vidas reflejaban fragmentos de la suya. Sus palabras tenían peso, porque no eran teoría, eran verdad surgida de la supervivencia. Cada vez que contaba su historia, veía la esperanza brillar en los ojos de otra persona. Eso le dio un nuevo significado a su vida. Meses después, mientras las hojas de otoño cubrían la acera, Sara estaba de pie frente a su casa, mirando al cielo despejado. El aire era fresco, lleno de promesas. Se dio cuenta de que la traición que casi la mata también le había dado algo inesperado. La oportunidad de empezar de nuevo. Pensó en las palabras de Maggie. A veces, alejarse es la única manera de sobrevivir, y sonrió. No solo había sobrevivido, había encontrado la libertad. Se había encontrado a sí misma. Y en la quietud de ese momento, Sara supo una cosa con absoluta certeza. Su historia no terminaba allí. Solo estaba comenzando. ¿Crees que esta historia tuvo el final que Sara merecía? Si te conmovió su experiencia, comenta el número 100 abajo. Dime desde qué país lo estás viendo. Y si crees que historias como esta deberían ser escuchadas por más personas, comparte este video para que otros puedan sentir la misma esperanza y fuerza.